La imponente finca de Ezequiel Cole permanecía en solemne silencio, envuelta en luto pero resplandeciente de la riqueza acumulada durante décadas. Dentro del amplio salón, decorado con óleos y caoba pulida, las sillas estaban cuidadosamente dispuestas. Para la lectura de su testamento, el aire estaba cargado de expectación y tensión tácita. Los familiares, con trajes a medida, susurraban tras sonrisas forzadas. Cámaras de medios de comunicación discretos captaron el evento desde la distancia, intentando reconstruir el siguiente capítulo en el legado de uno de los multimillonarios negros más exitosos que el país haya conocido. Entre la multitud, Jordan Cole, el menor de los 5 hijos de Ezequiel, se encontraba. A diferencia de sus hermanos, quienes vestían elegantemente y se movían con aplomo, Jordan llevaba una sencilla chaqueta y gafas. Su mirada, penetrante y reflexiva, escudriñaba la sala en silencio. Siempre había sido diferente. Mientras otros luchaban por puestos en el arbitraje de su padre, Jordan se dedicó a la ciencia y la filosofía, manteniéndose alejado del resplandor de la fortuna. Muchos en la familia apenas lo reconocieron. Durante años corrieron rumores de que Ezequiel consideraba a Jordan el bicho raro. El abogado, un hombre severo de unos 60 años llamado señor Beaton, Whitaker, carraspeó y comenzó a leer. Su voz era tranquila pero firme, revelando instrucciones de Ezequiel con precisión legal. A mi hija Vanessa le dejo las propiedades de Atlanta. A mi hijo Marcus, las Techsares y Coul Enterprises. La sala escuchaba, con asentimientos y miradas de reojo, todos, calculando ganancias y pérdidas. Entonces llegó el nombre de Jordan. A mi hijo Jordan le dejo ... La frase se detuvo. El señor Whitaker parecía desconcertado, hojeando las páginas. Un murmullo se extendió por la sala. Jordan se levantó lentamente. Disculpe, dijo con voz tranquila, pero con una firmeza poco común. Todas las cabezas se volvieron hacia él. Antes de que esto continúe, hay algo importante que debo decir. Algo que mi padre me dijo personalmente antes de morir. La atmósfera cambió. Los susurros estallaron como un reguero de pólvora. Vanessa arqueó una ceja con escepticismo. Marcus frunció el ceño. El abogado se ajustó las gafas, claramente sorprendido. Jordan ni se inmutó. Sé que esto no se esperaba, dijo Jordan, respirando hondo. Pero lo que voy a compartir no lo es. Solo afecta a este testamento, afecta a todo lo que creíamos saber. Mi padre. Y con eso, la sala se sumió en un silencio atónito, preparándose para una verdad que cambiaría el legado de Ezequiel Cole. Para siempre, todas las miradas estaban fijas en Jordan, de pie en el centro de la sala. El silencio era tan profundo que se sentía pesado, casi físico. Sus hermanos mayores intercambiaron miradas escépticas, sin saber si reír, interrumpir o simplemente esperar a ver qué diría su callado y excéntrico hermano. Nadie había visto nunca a Jordan imponerse de esa manera. Durante la mayor parte de su vida, había permanecido en un segundo plano observando, pensando y rara vez hablaba a menos que fuera absolutamente necesario. Jordan miró a su alrededor con la mirada firme. Antes de que falleciera, papá me pidió que encontrara a alguien. Alguien importante de su pasado. Me dijo que tenía una deuda que nunca pudo pagar, una que le pesaba más que cualquier trato comercial o amistad perdida. Su voz era suave, pero había una autoridad silenciosa en ella que hizo que todos lo escucharan. Me hizo prometer que... Bien. ¿Verdad? Una oleada de confusión recorrió la sala. Marcus se inclinó hacia adelante en su silla. ¿De qué estás hablando? ¿Qué tal, Jordan? Este es el testamento de papá, no una historia de fantasía. Jordan no respondió a la interrupción. Metió la mano en su chaqueta y sacó una carta doblada. Los bordes estaban desgastados, y la letra era inconfundiblemente la de su padre, fuerte, audaz, inconfundiblemente la de Ezequiel Coles. Se la entregó al señor Whitaker, quien dudó antes de abrirla. Está escrita a mano,
confirmó el abogado tras examinar el contenido. Pero esto no estaba incluido en los documentos oficiales que presentó con el testamento. Eso es porque no quería que nadie lo viera, no hasta que pudiera hacer lo que me pidió, respondió Jordan. Respiró hondo. Papá me habló de un hombre llamado señor Langston. Dijo que este hombre lo ayudó cuando nadie más lo hizo. Antes del primer trato, antes de la fortuna, cuando papá era solo otro chico sin blanca con un sueño, el señor Langston era un conserje que creía en él. Le dio sus últimos ahorros para que papá pudiera presentar las patentes que lo iniciaron todo. Se escucharon jadeos. La sala. La idea de que el legado del multimillonario hubiera sido posible gracias a un conserje era impensable para algunos. Vanessa se burló. ¿De verdad se supone que debemos creer esto? Jordan mantuvo la calma. No solo lo creí, lo encontré. Está vivo. Está aquí. Y justo entonces, un anciano entró por la puerta detrás de Jordan. Gordon. Su presencia era discreta, pero la mirada en sus ojos transmitía una historia que nadie en esa habitación podía ignorar. La sala se congeló cuando el anciano dio un paso adelante. Era delgado, con la espalda ligeramente encorvada por años de trabajo, las manos callosas y un traje modesto pero bien planchado. Sus ojos, aunque envejecidos, transmitían una fuerza serena. Miró a su alrededor con una mezcla de incomodidad e incredulidad, como si accidentalmente hubiera entrado en un lugar al que no pertenecía. Pero Jordan le hizo un gesto amable para que se acercara. Este es el señor Harold Langston, dijo Jordan con claridad. El hombre que, según nuestro padre, cambió el curso de su vida. El señor Langston asintió humildemente, con voz suave pero firme. No sé si cambié algo. Realmente. Solo vi a un joven con fuego en la mirada y que creía que podía lograr algo por sí mismo. Me dijo que tenía un sueño y que solo necesitaba ayuda para llenar unos formularios legales. Había reservado un poco de dinero, así que se lo di. Eso fue hace casi 40 años. El silencio en la habitación se hizo más profundo. Jordan se giró para mirar la habitación. Papá me dijo que nunca olvidaba lo que hizo el señor Langston. Dijo que intentó encontrarlo durante años, pero con el paso del tiempo el rastro se perdió. Dijo que su mayor arrepentimiento era no poder corresponder a esa bondad. El señor Whitaker, el mentiroso, se quedó atónito, con la carta aún en la mano. Esta carta es real. Describe claramente la intención de Ezequiel de reservar una parte de sus bienes de forma extraoficial y privada para el hombre que primero creyó en él. Jordan asintió. No formaba parte del testamento formal porque papá quería que fuera personal. No una transacción legal, solo un sincero acto de gratitud. Pero no quería que esto permaneciera oculto para siempre. Me pidió que encontrara al señor Langston y me asegurara. La verdad salió a la luz. Las lágrimas brotaron de los ojos del anciano. Nunca quise nada a cambio, susurró. Nunca imaginé que siquiera me recordara. Tú diste sin esperarlo, dijo Jordan con suavidad. Eso es lo que lo hizo tan poderoso. Y por eso esta habitación, este legado, todo esto, nada de esto existiría sin tu acto de bondad. La verdad se instaló en la habitación como una ola, arrasando años de suposiciones. Por primera vez ese día, la herencia pareció significar algo mucho más profundo. El señor Langston permaneció inmóvil, abrumado por la gravedad del momento. La gran sala, llena de personas poderosas y miradas pesadas, pareció desaparecer a su alrededor. Sus manos temblorosas se entrelazaron como si no supiera qué hacer. Tu padre. Era solo un niño cuando lo conocí, dijo, con la voz cargada de emoción. Inteligente, orgulloso, pero sin blanca. Dijo que haría algo grande si se le daba la oportunidad. No lo pensé 2 veces, simplemente ayudé. Jordan le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Y ese momento de ayuda lo cambió todo. El mentiroso, el señor Whitaker, se aclaró la garganta, aún procesando el giro inesperado. Hay una cláusula no oficial. Sí,
pero detalla una cuenta fiduciaria que se liberará si este hombre fue identificado. Una suma considerable, irrastreable a través del sistema formal, pero verificada mediante los documentos manuscritos del señor Cole y su bóveda personal. Todo está aquí. Un silencio invadió la habitación de nuevo. El señor Whitaker se acercó a su maletín y sacó un sobresellado con las iniciales de Ezequiel Cole. Aquí está, dijo, poniéndolo en manos del señor Langston. Dejó esto específicamente para usted. Nos dijeron que lo entregáramos si alguien alguna vez revelaba la verdad que Jordan acababa de revelar. El anciano dudó, luego abrió lentamente el sobre. Dentro había un cheque y una nota manuscrita. Sus ojos recorrieron el papel y se llenaron de lágrimas. Esto es más de lo que he ganado en toda mi vida. Y esta letra, este es él. Lo recordaba todo. Jordan sonrió. No solo recordaba. Me dijo que sin ti, su viaje podría haber terminado antes de empezar. Quería devolver lo que creía que nunca sería solo suyo para reclamar. Vanessa se removió incómoda y Marcus apartó la mirada, repentinamente reflexivo. Toda la atmósfera había cambiado. Lo que empezó como una disputa por dinero se había convertido en una lección de humanidad. Nadie se lo esperaba, menos aún, señor Langston. No sé qué decir, susurró. Nunca quise reconocimiento. Solo quería que triunfara. Jordan asintió. Y tú lo hiciste posible. Ahora tu historia formará parte de su legado. En ese momento, algo tácito se transmitió entre ellos. Un vínculo no de sangre, sino de respeto, humildad y el poder silencioso de un único acto desinteresado. La sala, antes bullente de codicia e ira, se había aquietado con la introspección. La presencia del señor Langston, el humilde conserje que, sin saberlo, encendió la primera chispa del imperio de Ezequiel Cole, había dejado una profunda huella en todos. Jordan estaba a su lado. Ya no era el sol silencioso de fondo, sino ahora la voz de la gratitud olvidada de su padre y el guardián de su verdadero legado. Jordan se giró para dirigirse a todos. Mi padre construyó este imperio con visión y trabajo duro, pero también porque alguien eligió creer en él cuando nadie más lo hizo. Señor Langston no pidió nada a cambio. Ese tipo de bondad, pura, simple y desinteresada, es poco común. Y es lo que debemos honrar hoy, no solo la herencia o los títulos. Miró a su alrededor, mirando a cada persona a los ojos. Jordan me dijo, en sus últimos días, que la riqueza nunca fue la recompensa, sino la responsabilidad. Y si la atesoramos, si la protegemos solo para nosotros mismos, entonces estamos haciendo exactamente lo contrario de lo que el señor Langston hizo por él. Una lágrima resbaló por el rostro del señor Langston, y la secó rápidamente, aún con una humildad indescriptible. Jordan sonrió amablemente y continuó. Así que hoy no estoy aquí solo para honrar su promesa. Voy un paso más allá. He decidido donar la mayor parte de mi herencia a un fondo de becas para jóvenes desfavorecidos, especialmente para niños como mi padre una vez fue. Niños como imaginé que el señor Langston una vez fue también. Niños con sueños pero sin recursos. Jadeos y murmullos llenaron la sala de nuevo, esta vez no por sorpresa, sino por asombro. Incluso los corazones más fríos comenzaron a ablandarse a medida que vieron al hijo de un multimillonario renunciar voluntariamente a sus riquezas para ayudar a otros a crecer. Quiero que sepan que alguien cree en ellos, como el señor Langston creyó en mi padre, Jordan encabezó. Ese es el tipo de legado que vale la pena dejar. Los miembros de la familia, una vez obsesionados con lo que podían ganar, ahora permanecían sentados en silencio contemplativo. Vanessa bajó la mirada. Marcus asintió levemente y respetuoso. Mientras Jordan ayudaba al señor Langston a sentarse, el anciano susurró, «Tu padre estaría orgulloso». «Lo sé», respondió Jordan en voz baja, «pero no porque sea rico. Porque recordé lo que importa». Y con eso, la lectura del testamento terminó no en división, sino en unidad,
humildad y una renovada comprensión de que el legado más auténtico no se mide por el dinero, sino por la bondad transmitida.